que al menos unos 3.100 millones de personas habitan en la franja costera de los 200 kilómetros más próximos al mar. Esto significa que somos muchos demandando muchos servicios y generando muchos residuos. Pero lo peor del caso es que al 2025 se estima que esto se va a incrementar en un 50%. Entonces, México no es la excepción. Esto que les acabo de mencionar ocurre a nivel mundial. Y nosotros, aquí como yo les mostraba, para que tengan una idea, la zona costera de nuestro país solamente abarca el 20% de su territorio. Si pensamos que hoy somos muchos viviendo en Manzanillo, pensemos que al 2025 vamos a ser el doble de gente. Y así como en Manzanillo, en todas partes de la República Mexicana. Entonces, todo lo que nosotros estemos demandando, todo lo que nosotros estemos generando, tarde o temprano va a ir a parar al océano a través de nuestras descargas de agua residual. ¿Ok? Entonces, el problema comienza aquí, porque en la actualidad nosotros tenemos una falta de infraestructura para el manejo y para la disposición de los residuos que estamos generando a través del agua residual. ¿Ok? Todos los días nosotros bajamos la palanquita y nos olvidamos de eso. Pero en realidad lo que pasa es que solamente el 55% de lo que nosotros estamos mandando al caño llega a una planta de tratamiento y es tratada. Pero el tratamiento que recibe solamente es un cribado. ¿Qué es un cribado? Pues que es un colado. O sea, solo se quita la materia orgánica grande, la basura grande, y el resto de los elementos pasa tal cual, se va a los ríos y llega a la zona costera. Y por si fuera poco, en la actualidad existen algunas plantas de tratamiento funcionando, pero estas plantas de tratamiento se ven rebasadas por los actuales cauces de la gente, que cada vez somos más y que estamos jalándole a la perilla del baño. Y la mala noticia es que no existen planes para prever todo este aumento de aguas residuales que van a ir al océano. Entonces, rápidamente, ¿por qué es importante esta agua residual que nosotros vertemos al océano, que mandamos al océano? Porque en ello hay mucho carbono, mucho nitrógeno, mucho fósforo, ¿sí? Y entonces, en el agua de mar existen unos pequeños organismos que se llaman fitoplancton, que a través de la fotosíntesis son plantas como cualquier planta terrestre. Fijan todo este material y por primera vez lo convierten en biomasa. De los organismos que les estoy hablando, es el fitoplancton. Son organismos pequeñitos que no vemos a simple vista, porque su tamaño es de 0.1 micra a 1 milímetro. ¿Cuánto es una micra? ¿Sí? Son 1000 veces menos que 1 milímetro. Entonces, imagínense ustedes pequeñas plantas que están viviendo en el agua de mar, ¿sí? En la columna del agua, que son los productores primarios. ¿Y qué significa eso? Que como plantas sirven para los siguientes eslabones tróficos. Ellos son comidos por otros, los otros son comidos por otros, los otros por otros, así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Que los mamíferos marinos, los organismos más grandes del mar y del planeta, se alimentan de otros organismos gracias a que este fitoplancton realiza fotosíntesis, porque encuentra en el agua de mar nutrientes. En condiciones naturales, esos nutrientes que están disueltos en el agua natural, en el agua de mar normal, alcanzan para generar aproximadamente 1000 células de fitoplancton por litro. ¿Ok? Y por eso, cuando nosotros agregamos nutrientes a través del agua residual, ¿sí? Porque nuestras heces fecales, porque todo lo que nosotros desechamos de la cocina, ¿sí? Cuando lavamos los trastes, hay mucho fósforo, ¿ok? Todo eso se va a la cañería, pasa por las plantas
de tratamiento que no hacen bien su trabajo y finalmente llegan al océano. ¿Ok? Bueno, pues en esas condiciones de sobreenriquecimiento se llama eutroficación. De 1000 células por litro llegamos a tener 11 millones de células por litro. ¿Ok? Eso es lo que se llama un florecimiento algal. ¿Qué es un florecimiento algal? Es esa sobregeneración de biomasa, de fitoplancton. Por eso se llama florecimiento. Cuando nosotros vemos en la tierra que recién llueve, y a la semana surgen muchas plantas, y nosotros decimos, el campo floreció. ¿Sale? Pues entonces, en el océano también se llama florecimiento algal de estas microalgas, de este fitoplancton. ¿Ok? Ese fitoplancton, como sabemos, ya les dije, es un vegetal, y todos los vegetales tienen pigmentos para generar esa biomasa a través de la fotosíntesis. Esos pigmentos son de distintos colores. Los hay verdes, amarillos, cafés, rojos, azules. Por eso lo pinté así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si de repente nosotros tenemos 1000 células y pasamos a 11 millones de células, algo que no tiene color se ve muy colorido, porque tiene muchas células que tienen mucho pigmento. Y si en ese caso el pigmento es rojo, se genera una marea roja. Entonces, coloquialmente, a un florecimiento algal nocivo se le llama marea roja. Sí. Y el primer evento reportado de las mareas rojas fue en ese famoso pasaje bíblico donde nos dicen que el mar se tiñó de rojo, ¿sí?, por un castigo divino a un pueblo que se había portado mal. Y después de este florecimiento algal rojo, que el mar se tiñó de sangre, hubo muerte de peces y la gente padeció de hambruna. Yo creo que todos conocen ese pasaje bíblico, ¿no? Ese pasaje bíblico proviene de un florecimiento algal nocivo, generado por una célula que sus pigmentos son rojos. Por eso el agua se tiñe de rojo. Entonces, diferentes grupos fitoplanctónicos con diferentes pigmentos van a tornar el agua de distinto color. Ese cambio de la coloración, obvio, va a depender de cuántos organismos haya y de a qué profundidad estén en la columna de agua, ¿cierto? Yep. Y aquí tienen dos ejemplos de florecimientos algales nocivos que sucedieron aquí en la bahía el año pasado. Vean cómo se tiñó de rojo, anaranjado, amarillento la columna del agua. ¿Ok? Y todos hemos visto en Manzanillo de repente épocas por ahí de Semana Santa cuando el mar se tiñe de cierto color y huele mucho. Entonces, el problema de la generación de estas fans por sobreenriquecimiento de nutrientes, ¿sí?, nosotros estamos generando esos nutrientes, va a hacer que aparezcan células fitoplanctónicas oportunistas. Ahora viven unas de forma natural, pero como las condiciones están cambiando, están llegando a unas células fitoplanctónicas que antes no vivían aquí. Y como son la base de la cadena alimenticia, ¿sí?, los organismos que antes se encargaban de comer cierto fitoplancton se van de la región porque ya no tienen su comida natural. Y entonces los otros organismos que empiezan a ser más abundantes hacen que cambien toda la estructura trófica. Y de repente los pescadores dicen, es que ya no es lo mismo. Yo ya no pesco aquí, ¿sí?, tanto dorado. Yo ya no pesco aquí tanto mero. No sé por qué está pasando esto. Podría estar relacionando con estas mareas rojas, ¿no? Entonces, hay una sucesión de especies. Algunas células fitoplanctónicas, no todas,
generan sustancias tóxicas. Ciertos organismos, como algunos moluscos y los peces que se comen a esos moluscos, ¿sí?, se comieron al fitoplancton. Si el fitoplancton había generado toxinas, esas toxinas se acumulan en los moluscos y se acumulan en los peces. Así que cuando nosotros vamos durante un evento de marea roja, durante un fan, consumimos pescados y mariscos, seguramente estamos consumiendo toxinas. Y esas toxinas muchas veces nosotros las detectamos porque nos dio diarrea, porque nos dolió la barriga, porque nos sentíamos adormecimiento en ciertas partes de nuestro cuerpo, en los dedos, en la lengua, porque perdimos un poco la memoria de qué fue lo que pasó, y a grandes concentraciones, dependiendo de la toxina, puede generar la muerte. ¿Ok? Entonces es muy importante también monitorear a los fans, no nada más porque pueden cambiar la cadena trófica de la región, pueden estar generando toxinas que incluso nos pueden causar la muerte, o en el menor de los casos lo que podemos tener es que se van a ver afectadas las actividades económicas de la región. ¿Por qué? Porque la autoridad, si no sabe si el fitoplancton produce toxinas, ante la duda dice: toda esta semana nadie puede vender pescados o mariscos. Entonces los pescadores pierden, pero también pierde el restaurantero. Pero como nosotros vemos en la costa que el mar cambia de color y se torna rojizo, cafezoso, se ve mal. Los turistas se van porque dicen: el agua de Manzanillo está contaminada. ¿Ok? Cuando se muere todo este fitoplancton, es materia orgánica, cuando se muere, las bacterias que lo degradan consumen al oxígeno. Y entonces los peces mueren porque no tienen oxígeno que respirar, no hay oxígeno disuelto. ¿Ok? Entonces, al final, esta marea roja puede ver afectado a la actividad pesquera porque se declara una veda, porque hay mortandad de peces, los peces se mueren, porque se cierran las playas para que la gente no se contamine, porque el olor a mar que se genera es muy intenso y la gente se va y jamás vuelve a regresar a Manzanillo, porque dice: yo siempre voy en Semana Santa y en Manzanillo el mar está horrible, porque hay un evento de florecimiento algal nocivo. ¿Ok? Entonces, ya por último, un fan, una marea roja, no es la porra de un equipo de fútbol. ¿Ok? Una marea roja es este evento, un florecimiento algal nocivo que se da porque nosotros estamos sobreenriqueciendo las aguas con nuestros desechos. Entonces, nosotros estamos preocupados porque este es un problema ambiental que mundialmente está tomando muchísima importancia, y creemos que todos debemos de estar preparados e informados. ¿Ok? Por lo mismo, en México se ha creado la Sociedad Mexicana de Estudio de Florecimientos Algales Nocivos, ¿sí?, a la cual algunos profesores investigadores de la Universidad de Colima pertenecemos, y trabajamos arduamente para este estudio, para saber cómo están las aguas de Manzanillo, para saber qué medidas se deben tomar para prevenir a las autoridades, pero sobre todo para informar puntualmente a la gente de lo que está ocurriendo y llegarles a decir: el florecimiento algal no genera toxinas, por ese lado no se preocupe, pero sí puede generar otras cuestiones que pueden afectar a pescadores o que pueden afectar al turismo. ¿Ok? Muchas gracias por su atención.